El trono nuestro es el original, es de los años 50 y entonces pues es un trono, pues, la verdad es que muy barroco, con en las cuatro esquinas muy características, los cuatro pilares en donde antes había unos pomos de luces y ahora es cuando llevan el tema de los cirios. Ya hubo una pequeña remodelación que se hizo más largo. Estamos hablando finales de los 90, ahí Alejo trabajó mucho, Pascual también trabajó mucho, en el tema de que se le añadió unos trozos, ¿vale? Para que no fuera tan estrecho el trono, ni tan pequeño, porque en proporción con las imágenes la verdad que estaba un poco proporcionado. Y se hizo un chasis abajo para llevar las ruedas más alto, para que el trono tuviera una cierta envergadura. Después de un tiempo con el trono, pues viajamos a Sevilla, como amigos, que es lo que somos. Cogíamos un coche, nos íbamos 3 parejas o 4 con un furgón, vámonos para Sevilla. Y vas viendo cosas que te abren los ojos. Tienes que viajar, conocer y ver muchas cosas. Pues allí vemos cantidad de tronos, cantidad de personas, hablas con ellos, te enseñan cosas, y ellos no entienden que un trono vaya empujado a ruedas. Y de alguna manera pues a nosotros nos gustó muchísimo cómo era aquello, cómo lo llevaban, cómo lo bailaban, por llamarle de alguna manera, mecían, llaman otros. Nos gustó y de alguna manera, ¿cómo trasladamos nosotros esta idea a nuestro trono, a Guardamar? ¿Qué pasa? Cuando dijimos de sacarlo a hombros, había que hacer un proyecto en el cual cómo quedaría nuestro trono cuando se terminara. Entonces empezamos con el trabajo, se hacen los primeros dibujos, se prepara. Por una parte, unos se ponen a trabajar, a buscar personas, por otra parte, a tomar medidas, a ver qué altura está, cuántos hombres caben, ponlos juntos, mídelos, cómo van a llevar el cuerpo dentro del trono, va a ser a varal o va a ser por dentro, que no os vea nadie, 1000 preguntas que surgen y 1000 respuestas que hay. En Guardamar había muchos pasos ya que salían a hombros, estaba el Nazareno, el monte, la talla que teníamos del trono nuestro, que lo queríamos recuperar, es una talla que tenía una forma tan barroca que no había forma de ponerlo los varales, tenías que agujerearla. ¿Qué pasa? La influencia de las primeras visitas de Pascual, Juan Antonio Cazorla y compañía a Sevilla, empezaron a ver lo que eran los pasos por debajo. Yo también ya lo había visto también y a mí me gustaba. Y también una forma de que con pocos costaleros poder sacar el paso. Y entonces pues lo que hicimos fue, bueno, pensar este sistema, vamos a verlo. Pascual siempre ha estado ahí tirándose delante. No sé de quién fue la idea de hacer el trono para llevarlo con costaleros. Yo no estaba muy de acuerdo porque yo veía una burrada porque digo, ¿de dónde vamos a sacar la gente? Y cómo me lió con el tema, sin quererlo ni beberlo. Encárgate tú de llamar a los costaleros por teléfono, tal, para hacer ensayos para todas esas películas. Aquello fue una cosa bastante compleja porque decidimos hacerlo todo artesanalmente, fundamentalmente Pascual, que fue la persona que más se encargó en aquel momento de esto, yendo a hacer mediciones al Paso del Cristo del Amor, cómo tenían que ir los varales, la separación, la altura, de qué material estaban hechos, tal. De hecho fue uno de los pocos, yo siempre lo digo, que nuestra parihuela es de aluminio, que yo creo que no debe haber muchas más parihuelas de aluminio por ahí porque es una cosa bastante única. Teníamos mucho miedo a que pesara y que no saliera a la calle. Y Pascual dijo, pues nada, lo vamos a hacer de aluminio, que entre dos lo podemos mover y ya está. Y efectivamente, la parihuela es de aluminio. A calzorra, día tras día, tarde tras tarde, corta por aquí, aguanta aquí, suelda allá, hasta que aquello tomó la forma que hoy tiene. Todas las tardes íbamos allí y tal, yo no sé a qué dedicaba mi tiempo en esa época, pero pasé muchas horas ahí metido. Al alargar el trono y hacerlo más alto, recuerdo que habían comentarios, todo el mundo miraba y opinaba, Pascual, te has pasado, yo creo que está altísimo, no se ven las imágenes. Claro, yo no lo hacía porque se me ocurría, me estudiaba mucho películas de Sevilla, a qué altura le llegaba a los hombres que yo veía a la altura de la cabeza, a dónde les llegaban las imágenes. Me lo estudiaba un poquito y luego, pues de alguna manera salían las medidas, pues como siempre, no tenemos un duro, tenemos que ir a buscar y a pedir favores, que unas señoras nos hagan el favor de coser un faldón, granate, claro, porque era de nuestro color, y nos llega con Antonio, que nombraba antes, su mujer, la panadera. Oye, pues mi madre podía ayudarnos.
así, altruistamente, pues como podíamos. En su casa mismo se reunían 2 o 3 mujeres, se charlaba un rato, íbamos algunos de nosotros, veíamos cómo se estaba desarrollando ya el faldón con su fleco, a orla blanca, todo muy bien, muy bonito. ¿Qué nos inventamos aquí para que no parezca tan alto el trono? De ahí sale la idea de hacer un macramé. Poquita gente en Guardamar sabía hacer manualidades o coser el macramé. Pues quién sabe, María, la mujer del taxista, la punchoneta, vamos a hablar con ella. Fuimos a hablar con ella, 2 o 3 personas, a ver si era posible que nos hiciera un macramé de una medida concreta y si podía acoplar aquello allí. Y efectivamente la mujer vio lo que era, la ilusión que llevábamos y por un precio muy módico se colocó. Precioso, esto ha quedado genial. Estuvo desfilando, saliendo las procesiones, pues 4 o 5 años aquí el macramé con el faldón de raso. Se empieza a trabajar, se pone los costaleros y el siguiente paso, claro, era el tema del respiradero. Ya tenemos la canastilla, que era el telón antiguo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el respiradero. Ahí el respiradero, una de las veces, una de las propuestas que se hizo fue, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos en talla o lo hacemos en bordado? ¿Vale? Basándonos en pasos como, por ejemplo, el Gran Poder de Sevilla, que lo lleva en bordado. Al final, la parte de la talla fue la que más cuajó. Una talla completa, nueva, a mano, a gubia, y para el trono nuestro. Señores, esto vale mucho dinero, esto hay que pensarlo. Fran dibuja un trono con una talla que él crea de alguna manera, con unas guardabrisas, las luces que llevan, con unas capillas, nos enseña 2 o 3 dibujos y nos parecieron, la verdad, muy, muy bonitos, muy bien. Y nada, empezamos a mover el tema para ver dónde podían hacerlo. Ya en esa época fue cuando se hizo el trono del Monte de Guardamar y el Nazareno, que lo hizo Jesús García, que fuimos a hablar con él, pedimos presupuesto, y entonces fue cuando se hizo un dibujo sobre de cómo tenía que ser nosotros, no en talla madera. Se hizo el dibujo y fue el primer año, me acuerdo que costó 6.000 euros, todo lo que era todo lo respiradero. Y un poco más nos costaron lo del tema de los escudos. Entonces ya teníamos todo el trono en madera de cómo queríamos que fuera. En la asamblea acordamos que sí, que hagamos la talla y ya tienes a Paco Charrán, a Pascual, a Antonio, a Cazorla y al otro andando viajes, 100 kilómetros para acá, 100 para allá. Muchos viajes, a ver la muestra y qué tal era aquello. Pues sí, nos captó la idea, nos gustó mucho, hágase. Y a buscar dinero enseguida, había que buscar dinero. Lo hizo con madera de cedro. La siguiente fase fue el tema de la parte de arriba con las capillas, ¿vale? Porque tanto la delantera como la trasera, pues hicimos allí el tema de las capillas para darle importancia, que en la parte delantera fuera la patrona, la Virgen del Rosario, y la parte trasera el patrón, San Jaime. Y nada, entonces empezamos a hacer. Una vez que ya tenemos toda la talla de madera y estaba todo terminado, bueno, en ese tiempo fue cuando se empezó a hacer la parte el faldón que yo bordé, que fue la parte delantera. Claro, había que mejorar el raso porque volaba mucho con el aire y tal, y se señalaba las cuadrículas de hierro del trono, y en fin, mejorando siempre y cambiando siempre. Se hizo nueva la parte delantera y el resto se aprovechó con el terciopelo que había y con el mallazo y todo eso. Claro, al quitar el mallazo, poner la talla, pues el faldón tuvo que remodelarse y entonces se arregló todo el faldón. Pero siempre aprovechando lo que había, ¿vale? Después vamos a trabajar y seguimos con el proyecto, siempre tenemos claro a dónde queremos llegar. El siguiente paso fue, claro, el trono antiguo tenía unas formas muy barrocas, con unos cortes, con unos picos, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, y se veía una especie de malla calada que se hizo de madera para que no se viera el aluminio de dentro. ¿Qué pasa? Esa parte de ahí, el siguiente paso fue hacerlo en talla de madera, siguiendo el dibujo de arriba, que fue cuando Alfonso IV empezó a trabajar con nosotros. Entonces él hizo toda la parte esa de madera, en la cual, como dijéramos, hacía una continuidad del trono que ya había primero, una continuidad para abajo para que todo quede en consonancia. Y otro trabajo que hizo fue embutir los escudos laterales, porque el problema que teníamos es que por el tamaño, las dimensiones de la puerta de la iglesia, pues la salida y la entrada, pues había que sacar los escudos laterales y volverlos a colocar
cosa que la verdad es que no nos gustaba mucho. El siguiente fase es, y además una lucha y una idea de todos, especialmente, sobre todo, que siempre lo recuerdo por eso a Fernández, era que no hubiera tanto color en el vaso. Teníamos la parte canastilla original, que era dorada en su principio. Después teníamos la parte nueva de madera en un tono de madera, ¿vale? Y aquello era una variedad muy grande de colores. ¿Qué pasa? Pues vamos a unificar. Claro, pues siempre tocamos con el mismo problema que tiene esta cofradía que se fundó, el dinero. Y entonces se pensó, una de las opciones fue el trabajo de combinarlo entre caoba y oro, ¿vale? Ahí es donde empezamos a trabajar, en una asamblea se comentó y fue el trabajo. Empezamos a hacer un boceto, en el cual yo hice el boceto, lo coloré, Aida hizo todo el tema también de un montaje fotográfico muy real de cómo podía quedar y para que la gente se hiciera la idea de cómo puede quedar, ¿vale? Y nada, y se empieza a trabajar. Sabéis que el trono va en una parte, unos elementos van en dorado y otros elementos van en madera teñida color caoba. Mi trabajo ha consistido en lo siguiente: los elementos que tenían que ir al dorador, a Elche, yo tenía que preparar la madera bien, ¿no? Dejarla toda bien, muy lisa, para que el dorador no tuviese problemas, porque el papel del dorado es muy fino. Entonces, si no lo dejas bien, copia todos los defectos que tenga la madera. Y el otro, pues consistía en lo que era la madera natural, teñirla de color caoba. ¿Qué pasa? Pues aquí tuvimos un pequeño problema, porque teníamos parte del trono, la parte antigua, que estaba pintada, y teníamos la parte nueva, de la talla nueva, que estaba en madera natural. Claro, la madera natural, el tinte lo acoge bien, pero la madera que está pintada, no. Entonces, teníamos ese pequeño problema. Pues, arreglar la madera, lijarla, dejarla fina y después pues, terminarla bien. Ha salido mejor de lo que pensábamos. El proceso de dorado consiste en el previo lacado de las piezas y después se le da una mano de sisa, de cola, y luego ya, una vez que se seca, empezamos a pegar el pan de oro. Se trata de ir poniendo hojas de pan de oro y acoplándolas con una brocha, así hasta que toda la pieza tenga el pan de oro. A continuación, una vez que la pieza está toda dorada, ya se limpia con pinceles, quitándole todo el sobrante y con unos paños, y ya se le va quitando hasta que ya no se le quedan ni pelusas ni flecos de oro y ya se queda totalmente lisa. Una vez que toda la pieza está limpia, entonces ya se le da una mano de goma laca y después se le da otra laca más fuerte que se llama una laca zapón. Una vez que tiene las dos manos de laca, lo que utilizamos es el proceso de patinado, darle las pátinas a la pieza para resaltar la talla. En el escudo, para resaltar todas las tallas y todas las hojas, los fondos se han hecho oscuros, en nogal, porque el trono también lleva diferentes tallas en nogal. Y luego, para resaltar toda la talla, la hoja y todo eso, se le da una pátina con óleo en ocre. Tiene muchísimas horas de trabajo, porque el trabajo pues, es muy lento y muy laborioso. El paso cuando venga a Guardamar, pues la verdad es que se va a quedar bastante completo, pero inacabado. O sea, todavía que no queda trabajo como los de la hora de guardabrisas, que yo pienso que le va a dar mucha vida al trono, ¿sabes? Y le va a dar un movimiento, sobre todo cuando los costaleros empecemos a andar con él, que no está visto, ¿sabes? O por lo menos en el Guardamar no está. Y después al final del todo, cuando ya se termine todo, pues el conjunto entero de faldones, con el dorado, mezclado con la caoba, los de la guardabrisa, todo ese conjunto yo creo que se va a dar un paso muy completo. Me atrevería a decir de lo mejor de esta zona, la originalidad de coger un proyecto de un trono antiguo, con ese valor sentimental que tiene, y ese nunca olvidarnos de nuestros mayores, que gracias a ellos tenemos esto. Hacer una continuidad, porque aquí lo fácil hubiera sido, no nos gusta, lo tiramos y hacemos un proyecto nuevo como no nos guste, con la forma y tal. Y yo pienso que ese no era el camino, primero porque económicamente no era viable, y segundo porque ese respeto hacia nuestros mayores, esa ilusión y ese esfuerzo que hicieron ellos, no podíamos romperlo de un plumazo y olvidarnos y queremos hacer una cosa nueva, sino que siempre cuando se vea eso, pues siempre está la gente pues estará viendo
pues ese trono nuestro. Yo creo que se está haciendo lo mejor que se puede y se sabe, y lo importante no es mirarlo ahora, ni haberlo mirado hace 10 años, ni haberlo mirado hace 5, sino cuando se termine. Y nos acordemos no solamente de todo el esfuerzo que ha costado, sino la gente que se ha quedado por el camino y que no puede terminarlo de ver. Que la verdad es que, ya te digo, es una ilusión muy grande, es un proyecto ambicioso, es un proyecto de muchísimo tiempo, pero sobre todo es un proyecto que va de camino con la hermandad y con esa forma de funcionar tan característica que nosotros tenemos.